Bueno, buenos días a todos. Ya que va la cosa de telangiectasias, pues también vamos a hablar de telangiectasias. Pablo os ha hablado de las formas localizadas de los spiders y yo os voy a hablar de las telangiectasias y el láser. Entonces, normalmente definimos las telangiectasias como vasos, dilatación de los vasos sanguíneos de la dermis en cualquier parte de la dermis, superficial o profunda, o en la hipodermis, también pueden estar más abajo. Realmente, como sabéis, la epidermis no tiene vascularización y entonces para ver una telangiectasia tiene que haber una dilatación suficiente como para que nosotros lo podamos ver a través de la epidermis. La definición que nosotros estamos haciendo de telangiectasia es dilatación. Como ya ha comentado Pablo antes, en la clasificación de la ISBA se clasifican dentro de las malformaciones capilares. Y dicen directamente en la nueva clasificación que se ha hecho en el 2014 en Melbourne que hay telangiectasias en la telangiectasia hemorrágica hereditaria y otras. Realmente, cuando uno trata telangiectasias con láser, que es todos los días, como os podéis imaginar, se plantea muchas preguntas. Por ejemplo, ¿son verdaderamente malformaciones estas lesiones? ¿Debemos incluirlas dentro de las malformaciones? Son dilataciones de los vasos y además casi todos los casos son adquiridos. Hay muy pocos casos de telangiectasias que sean realmente o que aparezcan de forma congénita. Entonces, las malformaciones vasculares nos han enseñado en las nuevas clasificaciones que son lesiones congénitas. Realmente cuesta trabajo aceptar que estas lesiones sean incluidas dentro de las malformaciones. Entonces, aparte, las telangiectasias son manifestaciones de enfermedades de muy diferente naturaleza, de cosas absolutamente diferentes. ¿Realmente asientan en los mismos grupos vasculares? Seguro que no. Unas afectan en vasos más superficiales, otras en vasos más profundos, unas en arteriolas, otras en vénulas, etcétera, etcétera. Entonces, realmente esto no lo sabemos. ¿Cuáles son los mecanismos patogénicos? Pues tampoco lo sabemos, porque como son lesiones que generalmente son estéticas, ya, por supuesto, ni hacemos biopsia, ni estudios ultraestructurales, ni nada, y bueno, a Pablo por lo menos se le ocurre mirarlas con el videomicroscopio. ¿Por qué algunas son estables? ¿Por qué a otras progresan? ¿Por qué unas sangran? ¿Por qué otras no? Porque unas son totalmente localizadas y otras son difusas y afectan a una gran parte de la superficie de la piel. Realmente son preguntas para las que yo no tengo respuesta. Algunas son maculares, otras son en forma estrellada, algunas tienen pulso, que me acaban de explicar que solo late el corazón, que lo demás pulsa. Entonces, tienen pulso, algunas tienen un halo blanquecino periférico. Realmente, nosotros tratamos todo como telangiectasias, pero probablemente son cosas muy distintas. El tratamiento de elección, pues sí que es el láser o las fuentes de luz. Pero realmente las respuestas de las telangiectasias al láser son muy diferentes según sean de un tipo o sean de otro tipo. Por lo cual, está bien que conozcamos un poco más estas lesiones porque sabemos si van a responder mejor o peor, si vamos a tener mejores o peores respuestas. Entonces, generalmente, o en la mayoría de los casos, son dilataciones de las vénulas poscapilares. Las vénulas poscapilares son la parte más lábil de la microcirculación, pero la parte más lábil, pero aparte es la más activa, es donde se produce el intercambio tanto de células como de fluidos con el intersticio y es una parte fundamental en la regulación de la microcirculación. Casi todas las telangiectasias van a afectar a las vénulas poscapilares, pero si nosotros las clasificamos, vemos que, y vamos hablando, hay formas de telangiectasias extensas que son primarias porque no sabemos qué origen tienen, por ejemplo la telangiectasia esencial generalizada, la telangiectasia nevoide unilateral o la hereditaria benigna. Hay telangiectasias que por supuesto vemos en las lesiones o en otras anomalías vasculares, como en los hemangiomas congénitos. El angioma serpiginoso muchas veces lo vemos prácticamente como una telangiectasia. La cutis marmorata telangiectásica congénita, el mismo nombre dice que tiene telangiectasias. Como nos acaba de enseñar Pablo, las malformaciones arteriovenosas, sobre todo en la parte inicial, tienen telangiectasias, pero otras complejas. Pero también hay muchos síndromes que tienen telangiectasias y que dan el nombre al síndrome en muchos casos, por ejemplo la ataxia telangiectasia. Hay muchos síndromes en los cuales las telangiectasias son una característica principal del síndrome. Hay muchos procesos dermatológicos, además, en los cuales las telangiectasias son una manifestación absolutamente cardinal. Pero también otras enfermedades sistémicas. Pablo también nos ha comentado de las telangiectasias o Hispardis que aparecen en las enfermedades hepáticas. Pero los agentes físicos también pueden producir telangiectasias. El daño solar, el fotoenvejecimiento, se acompaña casi siempre de telangiectasias.
Ya no quiero deciros las telangiectasias en las extremidades inferiores que aparecen por la hipertensión venosa, que a partir de cierta edad prácticamente tiene toda la población. La radiodermitis, otro motivo muy frecuente en el que aparezcan telangiectasias. Los fármacos, todos hemos visto que después de infiltrar una cicatriz con corticoides, en muchas ocasiones le aparecen telangiectasias, a veces de gran calibre, pero hay otros muchos fármacos que pueden producir telangiectasias. Y luego ya formas localizadas, que ya ha hablado un poco más Pablo de ellas, con lo cual me voy a meter. Entonces, realmente, sí que es verdad que los tratamientos con láser son bastante satisfactorios, pero es un mundo que desgraciadamente conocemos muy poco y hay muy pocas cosas publicadas sobre las telangiectasias. He puesto una raya aquí porque podemos dividir totalmente el tratamiento con láser en dos partes. Para las formas fáciles de tratar y las telangiectasias que responden bien, podemos utilizar el láser decolorante o el KTP de pulso largo o cualquier luz pulsada intensa, pero cuando ya tenemos una telangiectasia más profunda, más gruesa, algo que necesita un poquito más de energía, vamos a tener que utilizar un láser de neodimio ya. Esto va a depender esencialmente del calibre de las lesiones, de la profundidad en la cual asienten en la piel y de la localización. La localización también es muy importante, sobre todo por las telangiectasias de las piernas. No vamos a meternos con las cosas de láser, pero esto es explicado muy fácilmente porque los láseres de 532 y de 565 penetran mucho menos que las formas de neodimio, que por eso las vamos a utilizar para las telangiectasias más resistentes. Vamos a pasar a esta diapositiva. Esto es un esquema de cómo están estructurados los vasos en la dermis. Estos son las papilas dérmicas, los capilares. Viene la sangre por las arteriolas, sube a los capilares y luego drena por las vénulas, pero nuestro sistema vascular cutáneo es tremendamente especial porque tiene shunts arteriovenosos, arteriolovenulares, casi podríamos decir fisiológicos, de modo que tienen un papel fundamental en la regulación de la circulación de la piel. El gasto cardíaco, cuando hace mucho frío, la piel puede hacer que reduzca totalmente la sangre que llega a la parte más superficial de la piel y solamente llega a un 2% del gasto cardíaco, porque se abren estos shunts y entonces la sangre no llega a la superficie. Pero también puede ocurrir lo contrario. Cuando tenemos que eliminar mucho calor, cuando en la piel se produce mucha dilatación, estos shunts se cierran, va muchísima sangre a la parte superficial y la piel puede recoger hasta el 20% del gasto cardíaco. Con lo cual, el sistema vascular de la piel realmente es muy complejo, es mucho más complejo de lo que aparentemente parece. Y eso es lo que intenta esquematizar esta diapositiva. Una red vascular de la piel bien estructurada, pues tenemos los vasos de las papilas dérmicas, tenemos ese pleso superficial y profundo que están en la dermis, pero aparte, en la hipodermis veis que está estructurado también en tres partes y en la capa muscular tenemos otro sistema vascular suplementario precisamente para que no exista ningún problema en la vascularización de la piel. Pero ahora vamos a cuadros concretos que vemos muchas veces en la clínica. Por ejemplo, las telangiectasias residuales a hemangiomas infantiles. Realmente, en los hemangiomas infantiles no son vasos propios de la piel, son el resultado de la involución vascular que se produce en los hemangiomas, pero a veces tienen gran calibre. Normalmente son lesiones que tienen una dificultad media-alta para su eliminación. Si nosotros los tratamos con un láser decolorante o con una luz pulsada, tenemos que utilizar mucha energía y muchas veces tenemos que recurrir al neodimio para poder quitar estas lesiones. Los hemangiomas muchas veces ya tienen un componente telangiectásico clarísimo cuando existen, pero cuando van evolucionando, pues queda esta lesión residual. Claro, estas lesiones residuales de las hemangiomas nosotros las podemos eliminar fácilmente con láser. En la cutis marmorata telangiectásica congénita la cosa es totalmente diferente, porque aquí las lesiones son reticulares. Entonces, son mucho más profundas. Si nosotros vemos los esquemas de cómo se pueden producir lesiones reticulares, y aquí lo vemos muchísimo mejor explicado, aquí los vasos que están afectados son vasos de mucho mayor calibre, no son vasos tan superficiales, son vasos que por eso producen este aspecto reticulado de la piel. Cuando nosotros vamos a tratar una lesión de este tipo con láser, no va a ser fácil, tenemos que utilizar probablemente un neodimio, tenemos que utilizar altas energías y aún así nos va a ser difícil coagular vasos de aspecto libedoide, sobre todo si son un poco profundos. Esta es una imagen típica, por supuesto, de una cutis marmorata telangiectática congénita. En los hemangiomas congénitos no involutivos también podemos tener un aspecto totalmente telangiectásico. Estos vasos son especialmente difíciles de tratar porque suelen tener bajo flujo debajo y entonces, aunque nosotros logremos coagular parte de la superficie, después van a volver a aparecer. Con lo cual, realmente, estas lesiones son muy difíciles de tratar. Ya no digo nada las telangiectasias en las malformaciones arteriovenosas. Como os ha explicado Pablo antes muy fácilmente,
Nosotros solo seríamos capaces de coagular con láser una lesión de este tipo si es muy inicial. Y solo nos podemos plantear hacerlo si creemos que vamos a ser capaces de destruirla de forma completa. Si no, no se deben tratar, porque si la tratas de forma incompleta, lo que vas a inducir es que crezca más y que vaya a producir un crecimiento desarrollado. Entonces, por ejemplo, esta es una malformación arteriovenosa en la que al lado de estas telangiectasias que veis aquí ya veis que tiene una lesión más profunda, pulsátil, ya se ve claramente que es una malformación arteriovenosa. Esto, evidentemente, no se debe tratar con láser. La telangiectasia nevoide unilateral. Son muy características estas lesiones que afectan solamente a un segmento porque suelen tener casi siempre un halo blanquecino periférico. Realmente, probablemente, no afectan a las vénulas sino a las arteriolas precapilares y son lesiones difíciles de tratar. Tenemos que utilizar altas energías para poder conseguirlo. Esto es una clasificación reciente de un artículo sobre los diferentes tipos de telangiectasia nevoide unilateral, pero aquí veis, por ejemplo, una lesión en la pierna. Son lesiones bastante difíciles de tratar y muy resistentes al tratamiento con láser. La telangiectasia esencial generalizada, por ejemplo, es totalmente lo contrario. La telangiectasia esencial generalizada son lesiones que suelen aparecer en las piernas y de forma difusa van afectando todas las piernas, pero son muy fáciles de tratar. Probablemente la telangiectasia esencial generalizada lo que esté afectado son estos pequeños vasos que están en la papila dérmica. Son tan superficiales que son muy accesibles al tratamiento con láser y entonces podemos obtener muy buenos resultados. Aquí tenéis un caso que afecta toda la pierna, como veis, de telangiectasia esencial generalizada, pero cuando nosotros le hacemos luz pulsada, como en este caso, veis que la respuesta es espectacular. Aquí veis los límites de los disparos de la luz pulsada, que con un solo disparo produce un aclaramiento absoluto de las lesiones de telangiectasia esencial generalizada, que son muy fáciles de tratar. El Rendu-Osler ya lo ha comentado Pablo, y entonces quería decir pocas cosas. Si lo cogemos, las lesiones de Rendu-Osler en estadios muy iniciales las vamos a poder tratar fácilmente, pero en cuanto estén un poco evolucionadas vamos a tener que utilizar un neodimio necesariamente. Estas lesiones papulares típicas del Rendu-Osler las podemos tratar con un láser decolorante sin problema, pero a veces produce lesiones en los dedos de esta magnitud que sangran de forma además sistemática y que solo vamos a poder resolver si utilizamos un láser de neodimio y preferentemente con anestesia, porque ya podéis imaginaros que el dolor es absolutamente tremendo. En la esclerodermia, que también lo ha comentado Pablo, las telangiectasias de la esclerodermia son maculosas, producen una pequeña mácula, a veces de medio centímetro más, y es absolutamente característico. Son telangiectasias que también hay que darles un poquito de energía para poder, ¿sabes?, para poder tratarlas, pero curiosamente, aunque etimológicamente se forman de forma parecida al Rendu-Osler, no sangran nunca. ¿Por qué unas sangran y otras no? Pues hombre, no me importaría saberlo. Aquí tenéis un Rendu-Osler. El angioma serpiginoso es una lesión realmente que no es una telangiectasia, pero que clínicamente nosotros lo vemos perfectamente como lesiones telangiectásicas y la respuesta al tratamiento con láser también es espectacular. La rosácea, una de las manifestaciones fundamentales de la rosácea son las telangiectasias, que suelen afectar a las capas superficiales y medias de la dermis. Se afecta a las vénulas postcapilares, además en la rosácea, como se alteran las fibras elásticas y toda la ultraestructura de la piel, pues normalmente esto es un cuadro progresivo, responden muy bien al tratamiento, pero bueno, esta es una rosácea después de un tratamiento con láser, que realmente el tratamiento suele ser muy importante. Las telangiectasias asociadas a la radioterapia, aquí el mecanismo totalmente es diferente. Probablemente por la fibrosis que se produce en los planos profundos de la dermis, se ahogan un poco los vasos superficiales y poco a poco se van dilatando. Entonces, por eso aparecen con el tiempo las telangiectasias en la radiodermitis. Las telangiectasias de la radiodermitis, sobre todo si las cogemos en estadios iniciales, son relativamente fáciles de tratar con cualquier sistema de láser y podemos obtener un resultado excelente. Las telangiectasias en las piernas o venulectasias son un mundo completamente diferente. En las piernas normalmente son de mayor diámetro, son más profundas, tienen una hemoglobina menos saturada, suelen ser vasos más gruesos, sometidos a más presión y la respuesta al láser es complicada y difícil. Aquí, si no usamos un láser de neodimio ya, no vamos a lograr eliminarlas de ningún modo y aún así es una de las formas de telangiectasias más difícil de tratar con láser. Las telangiectasias sobre cicatrices o por atrofia o por la evolución normal, todos los habéis visto muchas veces y también responden muy bien al láser. El envejecimiento cutáneo, por supuesto, otra de sus manifestaciones cardinales por la atrofia que se produce en la piel es que se transparentan los vasos más fácilmente y vemos telangiectasias que también responden muy bien al láser.
Y luego en enfermedades del colágeno como el lupus, pues las telangiectasias son una manifestación fundamental, muchas veces de forma aislada o en otras ocasiones de forma conjunta con las lesiones de lupus. El láser es una opción magnífica en ambas cosas, tanto en las lesiones cutáneas de lupus como en las de las telangiectasias. Como veis, la mejoría que puedes conseguir es espectacular, y luego hay otras formas como el escleredema, como las telangiectasias asociadas a la insuficiencia hepática. Bueno, realmente un poco quería ilustrar el hecho de que nosotros llamamos telangiectasias a una cosa que es algo completamente distinto, que yo creo que hay que replantearse que no se deben incluir dentro de las malformaciones porque no son malformaciones, exceptuando las formas que probablemente puedan ser formas iniciales de malformaciones arteriovenosas que contó antes Pablo. Creo que necesitamos muchos más estudios ultraestructurales e histopatológicos para intentar caracterizarlas mejor. Nos ayudaría mucho conocer el mecanismo por el cual se forman para conocer más sobre la angiogénesis, y hay que intentar saber cuál es su origen, porque así podemos hacer unos tratamientos muy adecuados, mucho más adecuados, y la respuesta láser es mejor. Y muchas gracias.